Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo integrado por Raquel Cervantes, Luis Valderrama, Iván Rey y un servidor, Salvador Regalado. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y actualmente cursamos el sexto semestre, la materia de Derecho Administrativo 2, con nuestro asesor, el licenciado Antonio Aguirre López. Hoy venimos a hablarles sobre el tema de la concesión administrativa. Empecemos. Antes de saber qué es la concesión administrativa, debemos de ver un breve repaso sobre lo que es la concesión. La concesión es una palabra que viene del latín concessio, que significa dar. Se refiere a dar, a otorgar, que en términos jurídicos, en una perspectiva que sea jurídica, se refiere a un mecanismo mediante el cual quien tiene la titularidad determinada de atribuciones, de facultades o de ciertos derechos y obligaciones va a delegar su ejercicio o aprovechamiento a fin de beneficiar a un tercero. Ahora sí, entremos en materia sobre lo que es la concesión administrativa. Es muy bien sabido que la incapacidad financiera, técnica, organizacional de la administración pública, así como su insuficiencia de recursos, así como las dificultades que van presentándose paulatinamente, van a impedir que pueda organizar, que pueda llevar a cabo todas sus tareas que le son encomendadas, todas las atribuciones que esta administración pública debe de realizar. Por eso, la administración recurre a los particulares para que lleven a cabo esas tareas que no es capaz de hacer, para encomendarles la prestación de servicios o bien para permitirles que puedan explotar o que puedan aprovechar y usar bienes públicos. De esta manera, curiosamente, es como el particular va a realizar una actividad que originariamente le compete al Estado, pero va a ser encomendada hacia el particular esta actividad y aún llevada a cabo por alguien que no es el Estado, va a perseguir un fin que es el bien común, que es satisfacer las necesidades de la colectividad, de toda la sociedad. Y el mecanismo que el Estado va a emplear para poder transferir, para poder encomendar esas actividades hacia los particulares, va a ser el tema que vamos a explicar el día de hoy, la concesión administrativa, la cual se va a definir más adelante. Pero debemos de saber que esta concesión tiene un rasgo que es muy peculiar. Este rasgo peculiar es que confiere a un particular nuevos derechos o poderes, ampliando con ello la esfera jurídica de este particular. Entonces podemos definir a la concesión administrativa como el acto jurídico por virtud del cual se le va a otorgar a los particulares, ya sea una persona física o una persona moral, el derecho para qué, el derecho para usar, para explotar, el derecho para aprovechar un bien que sea del Estado o para poder establecer y explotar un servicio público. Con esto debemos de tener muy bien definido cuál es la finalidad. La finalidad va a ser otorgar el ejercicio de determinadas actividades dentro de normas especiales o sobre algunas cosas que sean públicas. Así pues, el particular va a adquirir un derecho o un poder de obra derivado del Estado que se lo va a conferir. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre la concesión, permiso, licencia y autorización, porque debemos de puntualizar que la legislación lo toma de manera muy general y coloquialmente se suelen confundir estos términos, tomándose como si fueran sinónimos, lo cual no lo es, no es cierto. Y es erróneo contemplarlos como si fueran unos sinónimos, porque si bien es cierto que todos estos actos participan y nacen de un mismo común denominador, que es que van a ampliar la esfera jurídica del gobernado, porque van a permitir el ingreso de bienes, el ingreso de derechos al patrimonio y lo van a ampliar, también lo es que entre ellos existen diferencias que son sustanciales. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia más sustancial de todas. Esta es que la licencia, la autorización y el permiso tienen derechos preexistentes. Es decir, que antes de que se otorguen, ya hay derechos preexistentes que todos los habitantes del territorio mexicano cuentan con ellos. Simple y sencillamente, este derecho preexistente del particular, a la hora de otorgarse la licencia, la autorización o el permiso, la producción cualquiera de estos actos de administración va a hacer que el efecto de estos
vaya a ser que se levante o se remueva un obstáculo o un impedimento que la ley establece para el ejercicio de este pleno derecho. De ejemplo tenemos el artículo 5º constitucional estipula que el gobernador puede realizar cualquier actividad lícita en ejercicio de la libertad de trabajo consagrada en este artículo. Y entonces quiere decir que un ciudadano puede operar un establecimiento de cambio de moneda, un ciudadano puede manejar un vehículo, puede utilizar la vía pública, pero para poder llevar a cabo todo esto, este derecho preexistente se debe de autorizar. Por eso, para poder manejar, se autoriza con una licencia. A esto se refiere. Esta va a ser la diferencia sustancial, porque recordemos que mientras en el acto de la concesión se va a tratar de un privilegio, a diferencia de los otros derechos preexistentes, va a ser un privilegio que el Estado va a otorgar a los particulares y en tal virtud va a obtener una concesión que no tiene antes ningún derecho, ni siquiera limitado para poder usar o explotar o aprovechar bienes nacionales ni para poder prestar ningún servicio público. Va a ser un privilegio que se va a otorgar por primera vez al momento en el que se otorga la concesión. Asimismo, los requisitos de las licencias, autorizaciones y permisos van a ser mucho más sencillos que los de las concesiones. También van a perseguir objetivos diferentes, sus vigencias van a cambiar muchísimo y la manera y la forma en la que se cancelan, pues van a ser por situaciones excepcionales y van a ser totalmente distintas. Siguiendo con el tema que nos compete, ahora arribamos a la clasificación primaria de la concesión. Bien, debemos de saber que los actos administrativos de la concesión pueden agruparse atendiendo al objeto por el cual fueron emitidos. Desde un punto de vista se pueden señalar dos diferentes tipos de clasificaciones. La primera va a ser la concesión para explotar servicios públicos. La segunda va a ser la concesión para explotar bienes de dominio público de la nación. Ambas se van a contraponer, es decir, ambas implican la concurrencia de un interés general, así como de un interés particular, es decir, hay dos intereses contrapuestos en ambas. La diferencia va a radicar en las relaciones que se van a dar entre cada una de estas clasificaciones. En la explotación de bienes de la nación solo se van a producir relaciones entre el Estado y los concesionarios. Es decir, que este solo se va a limitar a aprovechar los productos de la explotación por la que obtuvo esta concesión y va a tener restricciones y obligaciones que van a estar estipuladas por las leyes que van a imponer, las leyes relativas. Y a diferencia de esta, en la concesión de servicio público van a existir dos tipos de relaciones. Por una parte va a existir una relación que va a ser entre el Estado y el concesionario, los concesionarios, y por otra entre los concesionarios con los usuarios. Estos usuarios van a ser frente a los cuales se va a obligar la prestación que sea de manera regular, que sea de manera uniforme, o sea, continua del servicio. ¿A cambio de qué? De una remuneración para compensar esta inversión del capital y del trabajo que están poniendo los concesionarios. Ahora bien, nos toca hablar sobre la naturaleza jurídica de la concesión y para ello existen 4 teorías las cuales explican cuál es la naturaleza jurídica. Se han elaborado estas teorías a lo largo y a través del tiempo. La primera ya fue descartada y la primera presupone que es un acuerdo de voluntades entre el Estado y el particular concesionario, es decir, que es un contrato, es un acuerdo bilateral de voluntades entre el Estado y el concesionario, en el cual se trata de un contrato puro, simple y llano, regulado por las normas del derecho privado. La segunda teoría, que me agrada un poquito más, es la que establece que sí es un contrato, pero va a ser un contrato con una naturaleza que sea administrativa, ya que va a tener el Estado frente a los particulares concesionarios una posición de privilegio, va a tener una posición privilegiada de la administración pública frente a estos particulares y va a hacer esto por la discrecionalidad que goza en poder decidir cuáles son los términos, las cláusulas, las condiciones y al titular de la concesión se va a tener que ajustar a esto. Esa va a ser la naturaleza del objeto de la misma concesión. Esto es lo que establece la segunda teoría. Y luego tenemos la tercera teoría, la del típico acto administrativo. Esta tercera teoría va a contraponer a las otras anteriores porque no va a ser un acuerdo, sino que esta teoría va a decir
que la concesión es un acto unilateral, es un acto típico del poder público, en ejercicio exclusivo de la potestad que tiene el Estado en frente a todos los particulares, una potestad de soberanía. Por último, tenemos la cuarta teoría. Esta última teoría es la del acto mixto y complejo, que sostiene que la concesión va a ser una mezcla que comparte elementos tanto del acto administrativo unilateral como del contrato. El servicio que se va a conceder va a seguir siendo un servicio público. Entonces, este acto de organización del servicio va a ser jurídicamente una ley, o sea, que es un acto creador de situación jurídica general, impersonal, una situación reglamentaria. Pero, a su vez, el acto de concesión, el acto que se va a dar a la hora de realizar la concesión de la explotación de este servicio público, este accionar así organizado, es un contrato. Es un acto creador de una situación jurídica, pero que ya no va a ser general, va a ser individual. Entonces es una situación contractual. Entonces va a ser mixto y muy complejo. Y esta es la teoría que más se acepta. Bueno, arribando al siguiente tema, es sobre la concesión y el contrato. Debemos saber diferenciarlos, puesto que la concesión se va a otorgar al concesionario una esfera de actuación que originalmente va a ser administrativa. En ella, ¿qué va a pasar? En ella el Estado va a tener y va a conservar en todo momento la titularidad de la actividad o de la explotación, siempre. Pero el concesionario solamente se va a quedar, solamente se le va a otorgar la exacta cantidad de atribuciones a las cuales se le está cediendo, a las cuales se le está concediendo esto para la ejecución de un servicio, para la explotación de bienes, para ejecución de bienes públicos. El particular hace suyo los productos o utilidades que va a sacar de esta explotación, tanto de los bienes como de la prestación de estos servicios concedidos. Esa es la diferencia más notoria, pero para que quede más claro, hice una comparación, dos tablas, donde se establece cuál es la diferencia entre contrato y concesión. Estas dos tablas se diferencian en que las concesiones están reguladas en su parte general unilateralmente por la ley, en contraparte de los contratos que están regidos bilateralmente, al menos en su aspecto formal, por las cláusulas del pacto que se va a dar, ya que es un contrato, es un acuerdo bilateral. Asimismo, las concesiones se otorgan por la administración a un particular, se van a otorgar, se van a conceder, de ahí mismo viene el nombre. Y los contratos en que interviene la administración se crean por estipulaciones que se van a crear entre ella, entre la administración y un particular contratista. Este acuerdo bilateral sigue reiterándose. Y las concesiones son pedidas o solicitadas en principio por los particulares, en contraparte que en los contratos administrativos la iniciativa siempre van a ser por parte de la administración. Esos serían los dos contrastes y las dos diferencias más marcadas y más notorias entre concesiones y contratos. Por último y no menos importante, para poder esclarecer más las dudas sobre la concesión, yo voy a explicar sobre los elementos subjetivos de la concesión, los cuales van a ser tres elementos, como ya pueden haber visto en la presentación, en la diapositiva. Los elementos personales de la concesión van a ser el concedente, que va a ser el órgano de Estado, el órgano estatal, el concesionario, que va a ser los particulares, de lo que hemos venido hablando todo este tiempo, y el usuario, en caso de los servicios públicos, los usuarios que van a recaer estas concesiones. El concedente va a ser la autoridad competente, que va a otorgar dicha concesión a los particulares. El concedente va a estar dentro de su ámbito competencial, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Y luego tenemos al concesionario, quien va a ser la persona ya sea física o moral a quien se le va a otorgar esta concesión. Y por último tenemos al usuario. El usuario va a ser la persona física o moral que va a recibir la prestación del servicio público que ha sido concesionado. Y esos serían los elementos personales de la concesión administrativa. Y eso sería todo por mi parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Sí, mi pregunta, Chava, es para quedar un poquito más claro, ¿nos podrías poner un ejemplo de concesión para explotar servicios públicos o concesión para explotar bienes del dominio público de la nación? Muy bien, Luis, déjame te explico. Un ejemplo de la concesión para explotar servicios públicos, recordemos primero que es esta concesión donde se
producen dos relaciones entre el Estado de los concesionarios y entre los concesionarios y los usuarios. Entonces, podría ser este ejemplo cuando se concesiona el servicio de recolección de basura. Aproximadamente, por ejemplo, aquí en el municipio de Chihuahua y en muchas municipalidades, el 60% de la recolección de basura son concesiones que se han dado del Estado hacia los particulares, en donde, como cabe destacar, se recibe una remuneración para compensar la inversión de capital y de trabajo que invierten estas particulares con la concesión que se les entrega. Y un ejemplo de la concesión para explotar bienes de dominio público de la nación sería cuando se otorgan concesiones a los particulares para explotación de minas. Espero que te haya quedado claro. Y eso sería todo por mi parte. Ahora los dejo con mi compañero Luis Valderrama. Bueno, el régimen jurídico positivo de la concesión es, bueno, desde un punto de vista técnico, como acto jurídico de la administración, la concesión se debe ajustar a los elementos, requisitos y formalidades que están señaladas por el acto administrativo en general. Podría decirse, ¿verdad?, que por su naturaleza, la concesión estaría regulada por un ordenamiento en específico, pero no es así. O sea, la concesión se debe de ajustar a la materia en cuestión que se va a concesionar. En el ámbito federal encontramos aquí en pantalla muchos ordenamientos que regulan ciertas áreas en donde el Estado puede otorgar concesiones. La Ley General de Bienes Nacionales, por mencionar algunas, la Ley de Vías Generales de Comunicación, está la Ley de Aguas Nacionales, etcétera. Se pueden generar concesiones en algunos de estos ordenamientos, como puede ser presas, en donde alguna empresa le puede otorgar el funcionamiento a una presa, en el caso de la Ley de Aguas Nacionales. Está la ley minera también, en donde el Estado concesiona la explotación de minerales, la extracción de minerales. Está también la ley reglamentaria del sector ferroviario, como hemos visto, sobre todo en nuestro estado de Chihuahua, cómo hay áreas del sector ferroviario que están concesionadas a una empresa que se llama Ferromex. Estas empresas son privadas y utilizan la vía, la vía de trenes, ¿verdad?, para llevar a cabo una actividad del Estado, como es transportar mercancía que se tiene que mover. Y en el ámbito estatal y local, ¿verdad?, existen también algunos ordenamientos que regulan este tipo de, esta actividad que es la concesión. El Código Administrativo del Estado de Chihuahua y la Ley de Transportes y sus vías de comunicación. Las concesiones en el ámbito estatal, al igual que en el federal, se pueden dar de dos maneras. Es para explotar bienes de dominio público, o se puede dar también para conceder, dar la concesión de algún servicio público en particular, como puede ser en el ámbito estatal, el mantenimiento de las carreteras se concesiona la mayoría de las veces, y en el ámbito municipal hay diferentes sectores vaya, por así decirlo, diferentes ámbitos que está obligado el municipio a cubrir, que no siempre tiene la capacidad de hacerlo. Ya mencionaba, pues, uno de los más claros, que es la recolección de basura. Otra de las concesiones que otorga mucho el municipio, ¿verdad?, es como, por ejemplo, para eventos, crea concesiones públicas, hace una licitación y luego ya se otorga este tipo de proyectos. Vamos a ver qué principios rigen la concesión. Les mencionaba ya ahorita que aun cuando se considera la concesión como una especie de colaboración de los particulares al Estado, a la función, es una especie de colaboración de los particulares a la función pública del Estado, ¿verdad?, que es exclusiva del poder público. Sin embargo, se rige por los principios que aplican a la función pública y al acto administrativo.
la legalidad, la competencia, etcétera. O sea, los principios que van a regular nuestros dos tipos de concesiones son exactamente los mismos que regulan a la función pública. Existen límites constitucionales de la concesión. Dentro del parámetro que permite la actividad de las concesiones para el Estado, está regulado por 2 párrafos de la Constitución, que es el cuarto del artículo 25 y el sexto del 27. Si recordamos, estos artículos hablan de una especie de monopolio que tiene el Estado referente a la extracción de hidrocarburos, de minerales, de material radioactivo, todos los elementos de extracción que se consideran importantes para el funcionamiento de la economía están monopolizados a la actividad del Estado, regulados por ellos. Pero no quiere decir que el Estado tenga la capacidad, ¿verdad?, de hacer todas estas actividades por medio de empresas paraestatales o la misma función central del Estado, sino que tiene la capacidad y la opción de concesionar este tipo de actividades para rendir un mejor funcionamiento. Y vamos a tocar un tema muy interesante. Vienen 3 puntos acerca de la vigencia que tienen las concesiones. Las concesiones por sí solas y por las leyes, los ordenamientos que ahorita veíamos poquito atrás, no traen una regulación temporal, pero hay 2 o 3 puntos, como viene aquí en la presentación, que nos interesa mucho saber. Primero que nada, tenemos que entender lo que les estoy mencionando. Corresponde a cada ley, ¿verdad?, especial, fijar las reglas y las condiciones. Así lo señala el artículo 17 de la Ley General de Bienes Nacionales. Cada ley especial de cada materia que se va a explotar o que se va a concesionar tiene que establecer las regulaciones temporales de cuánto va a durar la concesión. Y vienen 2 puntos que nos tienen que quedar claros, no están tan complicados. El primero es cuando las concesiones son de bienes, la temporalidad se determina por el régimen de propiedad pública al que están sometidos. Por ejemplo, cuando se concesiona el uso de herramienta, por así decirlo, de maquinaria pesada, ¿verdad?, el Estado tiene la capacidad de concesionar el uso de maquinaria pesada para realizar alguna actividad en alguna vía pública, por ejemplo. Lo que va a regular, ¿verdad?, este uso de estos bienes va a ser el régimen de propiedad pública al que se someten los bienes que se están utilizando. Y en la concesión de servicios públicos, la temporalidad la va a determinar el que el concesionario obtenga una utilidad razonable de lo que invirtió en la actividad que realizó. Entonces, hay que tener muy en claro estos 2 puntos. Cuando son bienes, la temporalidad la determina el régimen de propiedad pública, y cuando son servicios públicos, tiene que ser equitativo a la obtención de la recuperación en utilidad de lo que el concesionario invirtió en el servicio. ¿Cuándo se terminan las concesiones? De una u otra manera, las concesiones no siempre van a estar reguladas por la temporalidad. Hay veces que se presentan casos particulares en los que se termina la concesión. Los que ya hemos estado mencionando, tanto Chava como yo, el cumplimiento del plazo, ¿no? Cuando el acto jurídico establecía una temporalidad y se cumplen, cesan los efectos de esa concesión. Existe otro, que es la falta de objeto o materia de la concesión. Cuando se va a extinguir por este punto, es cuando la materia de la concesión, de la explotación, de lo que se está haciendo, pues se termina. Entonces es imposible continuar la concesión.
Existe otro punto que es más técnico-jurídico, la declaración administrativa judicial de haberse otorgado la concesión contraviniendo el orden público. Aquí es un poquito más de orden judicial, por así decirlo, cuando se otorgan concesiones, y lo hemos visto en estados con problemas de corrupción, ¿verdad? En donde se otorgan concesiones que contravienen el orden público, cuando han otorgado concesiones en áreas de reserva natural protegida, ¿verdad? Para tala o para realizar algún proyecto, violentando otro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que protegía esa zona. Existe un número 4, que es la revocación o el rescate. Se puede producir cuando, en atención al interés público, por así decirlo, por razones que tenga la sociedad, se puede decir, se decide por la autoridad que concede la concesión, poner fin a la concesión antes de la fecha en que expire. Cuando tú revocas o rescatas una concesión, se ve muy marcado la decisión, podría decirse, por presión de la ciudadanía. Y luego tenemos otro punto, que es la caducidad. La caducidad funciona de una manera, pues, muy interesante. Es básicamente cuando se presenta una inactividad por parte del concesionario. Cuando tú, como concesionario, obtienes el servicio público del alumbrado, por ejemplo, y no estás otorgando el servicio para el cual fuiste contratado, ¿verdad? O que pacta tu contrato o tu concesión, vaya. Se crea este efecto, que es que caduque la concesión, ¿verdad? La rescisión es muy común en la práctica, ¿verdad? Y en las leyes encontrar la opinión en la cual a la concesión se le puede aplicar los principios de la rescisión de los contratos por el incumplimiento, ¿verdad? Del concesionario. Y el número 7 es la renuncia, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? El concesionario toma la decisión de dejar completamente la operatividad de la concesión, pero obviamente corre por su cuenta los riesgos de pagar, ¿verdad? Los daños y perjuicios que ocasione el que él renuncie a la concesión. Y el último, pues la quiebra y muerte del concesionario, que la concesión otorgada a tal empresa, ¿verdad? Tal empresa sufra algún problema económico y quiebre y se disuelva, ¿verdad? La empresa, o ya no tenga la capacidad de prestar el servicio o dar la explotación. Y la otra es la muerte del concesionario, ¿verdad? Que debido al fallecimiento de los dueños o del dueño de dicha empresa particular, se disuelva la asociación y no se pueda prestar el servicio. Tenemos un tema algo corto, ¿verdad? Pero es importante tocarlo para lo que se viene adelante referente a los servicios públicos. Las concesiones de las entidades federativas y de los municipios. Básicamente tenemos que entender que los estados y los municipios pueden otorgar concesiones de aquellas actividades que constitucionalmente están obligados a realizar, ¿verdad? Tenemos que entender eso. No porque la Constitución obliga al gobierno del estado a estar a cargo de las vías estatales de comunicación y transporte, quiere decir que va a tener la capacidad para darles o brindarles el mantenimiento, por ejemplo. Entonces, el Estado, aunque esté constitucionalmente obligado a hacerlo, tiene la capacidad de concesionar a alguien a que lo haga. Y el municipio igual. El Estado no siempre tiene la capacidad, y mucho menos los municipios. Entonces, en un municipio como el nuestro, de Chihuahua, que económicamente tiene una actividad fuerte, los parques y jardines se concesionan, el mantenimiento del alumbrado público se concesiona, la recolección de basura también.
El municipio no tiene siempre la capacidad de brindar estos servicios. La concesión de servicio público en sí, es una de las formas concesionales en la cual se explota los servicios públicos de manera más directa, por así decirlo. Está aquí una definición que podemos desmenuzar, ¿verdad? Es aquel acto de derecho público por el cual la administración encarga temporalmente, ¿verdad? Temporalmente es una clave muy interesante que vamos a ver durante el tema de la concesión, ya que las concesiones las puedes pactar para el tiempo específico que tú decidas o debido a la naturaleza del acto que vas a conceder, puedes pactarlo progresivamente. Se le concesiona a una persona la ejecución del servicio público y se le transmiten poderes y se efectúa la explotación bajo la vigilancia y el control del Estado. Pero, aunque esté bajo la vigilancia y el control del Estado, aquí viene lo peligroso, ¿verdad? Para los particulares, que es que todos los riesgos que corra esta empresa, el concesionario, van por su propia cuenta. Y de mi parte es todo. ¿Alguna duda que tengan respecto a estos temas? Pues yo tengo una duda. Sí. Cuando hablaste de la terminación del contrato, ¿se puede renovar a favor del mismo particular o se tiene que elegir a fuerzas otro? Depende del tipo de terminación al que se dio, porque no siempre el Estado y los particulares terminan en buenos términos. Como no existe un ordenamiento jurídico único para las concesiones, que digas tú, existe esta ley federal para las concesiones y se tiene que ajustar al Estado y al municipio. Como tiene que ver con muchas leyes, depende, ¿verdad?, de la situación en la que termines tu concesión. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, sigo yo. Bueno, listo. Yo voy a hablar de la concesión del servicio público. De las formas concesionales, la explotación de servicios públicos es la que más se ha ocupado de estudiar la doctrina. La naturaleza y los efectos de esta concesión obviamente pues derivan de su objeto, que el cual pues es servir al Estado. Bueno, como definición tenemos que es un acto de derecho público por el cual la administración se encarga temporalmente a una persona la ejecución de un servicio público. Pues entonces, como había comentado, en este caso sería un particular y así le transmite poderes y se efectúa la explotación bajo la vigilancia y control por parte del concesionario. Para explicar un poquito, el servicio público es una actividad que ha sido creada con el fin de satisfacer una necesidad colectiva que de otro modo, si no se otorgara esta concesión, pues quedaría insatisfecha, mal satisfecha o insuficientemente satisfecha. Bueno, y a pesar de que la idea de que el interés público se encuentra en las actividades estatales y la satisfacción de esas actividades no es exclusiva del Estado, lo que distingue en general al servicio público es que esa satisfacción de ese interés colectivo, pues es lo que crea, es el fin exclusivo pues de la creación de este servicio público. El concepto de servicio público como elemento fundamental ha pasado por distintas etapas. Una de ellas nos indica o atiende pues a la persona que es la persona que despliega la actividad. Generalmente esa persona no es el Estado o alguno de sus organismos, y en ese caso pues es cuando estamos generalmente en presencia del servicio público. La forma de proporcionar los servicios públicos está relacionada de manera directa con la naturaleza y variedad de los mismos. La doctrina, en este caso, los clasifica de acuerdo a diversos criterios. Tenemos dos, que son la forma en cómo se satisfacen esas necesidades generales y también los que se separan por la forma de gestión de los mismos. Vamos a hablar primero de la forma en que satisfacen las necesidades generales. Se dividen, se clasifican de la siguiente manera, que son servicios públicos nacionales,
los cuales están destinados a satisfacer las necesidades de toda la nación, sin que los particulares obtengan individualmente una prestación de ellos, tales como, pues, un ejemplo sería el Servicio de Defensa Nacional. También está el servicio público. También están los servicios públicos que solo de manera indirecta procuran a los particulares ventajas personales, tales como son servicios de vías generales de comunicación al alumbrado público, puertos y faros, servicios sanitarios, o etcétera. Y también se encuentran dentro de este mismo criterio los servicios que tienen por fin satisfacer directamente a los particulares por medio de prestaciones individualizadas. Dentro de este tipo se encuentran la distribución de energía eléctrica, el agua potable, telégrafos, radiocomunicaciones, etcétera. Bueno, cuando hablamos de naturaleza jurídica, debemos enfocarnos en determinar la naturaleza de la relación a la cual se encuentra sometido el concesionario con motivo de un acto del Estado que le confiere la prestación del servicio, ya que el particular concesionario se encuentra en una circunstancia especial, ya que no es agente o empleado de la administración, pero tampoco se le considera como un contratista cualquiera al que se le deje a su arbitrio la prestación del servicio, cosa que pues ya ha sido bastante comentada pues, en las exposiciones de mis compañeros anteriores. Y para el otorgamiento de la concesión hay un procedimiento especial. Este procedimiento está sometido a un régimen y se inspira en ciertos principios. Uno, garantizan que el poder público pueda ejercer sin tropiezos el control que le corresponde sobre el objeto de la concesión, y también aseguran que el concesionario tenga la capacidad y los medios adecuados para la explotación de la concesión. Obviamente, como ya lo habíamos comentado en clase con el IC Antonio, el concesionario debe tener la capacidad económica para solventar todo eso, y ya pues después la ganancia es para él. Bueno, en los derechos y las obligaciones del concesionario, vamos a separarlos. Primero, como derechos principales, está el de la facultad para oponerse al otorgamiento de nuevas concesiones que interfieran en su ámbito de operaciones, para que éste pueda pues manejarse pues de manera libre y ejercerla pues de modo conveniente para él, pues. También el de armar las instalaciones que se requieran para lograr el objeto de la propia concesión, recibir los beneficios económicos, así pues como había comentado, los beneficios económicos como contraprestación, él mismo se podría decir que se queda con las ganancias. Y las obligaciones sería, uno, ejercer la concesión personal y directamente, por lo que no podrá transmitirla, cederla o enajenarla sin autorización de la autoridad concedente. Y también cuidar los bienes concesionados, así como prestar la mayor diligencia y no interrumpir el servicio público. Tampoco puede gravar los bienes sin la autorización de la autoridad. Y creo que es todo. Bueno, yo les voy a explicar sobre el régimen financiero de la concesión. Pues como ya habíamos mencionado anteriormente, el concesionario solamente se encarga de dirigir o de operar, como quien dice, la empresa o el servicio que va a prestar, pero él es el responsable de obtener los fondos indispensables para la instalación de su propio servicio y mantener, por su parte, un presupuesto fuera del control de la administración concedente. Asimismo, como ya mencionamos también, a él le corresponde el riesgo de la empresa. Es decir, si se poncha una llanta de un camión, pues él se tiene que hacer responsable para cambiarla y que vuelva a operar todo. Y aún así, cuando él tiene los riesgos, él no controla ni los provechos de este bien. O sea, él no tiene los provechos de este bien. Y aparte, la administración es quien se encarga de regular unilateralmente el funcionamiento del servicio y también aprueba las tarifas que constituyen la remuneración de los gastos que se generan tanto como su organización como en el funcionamiento del mismo. Entonces, existen tres personas: el concesionario, que es el particular quien va a operar; el concedente, que es la autoridad pues facultada para
dar en concesión ese bien o ese bien natural para explotarlo, usarlo, aprovecharse. Y asimismo, un ejemplo de donde se ve cómo es el régimen de esto es en el artículo 52 de la Ley de Transporte de Comunicación, en donde se establece que la determinación, revisión y modificación de las tarifas del servicio de sus itinerarios honorarios corresponden a la Dirección de Estudio Técnico que realice la consulta del Consejo Consultivo de Transportes. Entonces aquí claramente vemos que el particular no es quien pues pone los precios, no es quien pone los precios o las tarifas al transporte, sino que hay un consejo que es la autoridad concedente quien establece eso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esa es la siguiente, por favor. Ese es el artículo 52 que les mencionaba, o sea, la ley de transporte. Ahora sí, ¿qué causas afectan al equilibrio financiero? Bueno, tenemos tres causas principalmente. Una de ellas son los actos de la autoridad relacionada directamente con la concesión, es decir, pues como ahorita vimos, la administración unilateralmente es quien regula y establece las tarifas y pues una mala administración puede verse afectada o puede, ¿cómo se dice?, afectar a ese bien por no ser bien administrado. El siguiente punto, pues, o la siguiente causa que puede afectar es las medidas generales del orden legislativo, reglamentario, que aquí no solamente afecta al concesionario, sino también al concedente, ya que, como su nombre lo dicen, pues es un orden legislativo y se tiene que acatar a como se estableció, a como se estipuló en la ley. Entonces, pues afecta a ambos. Y por último tenemos los acontecimientos externos, que ninguna de las dos partes tiene la culpa, sino son casos fortuitos que afectan a la financiación de este bien. Como ahorita estamos viviendo en una pandemia, pues se ven afectados estos bienes o estos servicios públicos, ya que no hay tantas personas usando el transporte público. Entonces, pues, en resumidas cuentas, estos son los tres causas que pueden afectar al equilibrio financiero de estos bienes. Siguiente. La concesión de explotación de bienes del Estado. ¿Qué es? Bueno, como concepto, es el acto jurídico o el acto del poder público, más bien, que permite a los particulares la explotación de los bienes de dominio directo o de propiedad de la nación por cuenta de los concesionarios y haciendo suyo los productos que traiga sin que les transmita los derechos de propiedad. Entonces, pues claramente aquí dejan claro que no transmite la propiedad, sino solamente el uso y aprovechamiento de este. Siguiente diapositiva. Naturaleza jurídica de la concesión de la explotación de bienes del Estado. Bueno, los bienes del Estado están contemplados en la Ley General de Bienes Nacionales. En su artículo 13, pues nos menciona que estos bienes son inalienables e imprescriptibles. Ya lo habíamos estudiado, estos dos términos en el régimen patrimonial del Estado. También en el artículo 16, pues nos menciona que claramente no crean derechos reales, sino simplemente el uso y aprovechamiento de las explotaciones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Asimismo, nos menciona que tratándose de petróleo y de carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos. O sea, del petróleo no existen concesiones. Y asimismo, la CFE, la Comisión Federal de Energía Eléctrica, no se permiten tampoco concesiones, ya que eso le corresponde solamente al Estado distribuir y abastecer esta energía eléctrica. O siguiente diapositiva. Efectos de la concesión. Bueno, ¿qué efectos tiene la concesión? A nosotros concederla, se da la concesión del uso y aprovechamiento, como por ejemplo de aguas nacionales en servicios propios del concesionario, y se autoriza para consumir específicos volumen de aguas, ya sea para pues explotar este pedazo de este recurso natural.
Otro efecto, pues, es autorizar la apropiación y beneficio de las sustancias minerales, ya sea para sacar piedras preciosas, pero dándole pues lo correspondiente de su parte alícuota al Estado por dar dar permiso de explotar sus bienes, porque como mencionábamos, pues no transmite la propiedad, sino solamente el uso y aprovechamiento. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la asignación? Bueno, el que el Estado haga estas concesiones a los particulares no significa que él no pueda hacerlo directamente o que no tenga la facultad, sino que es un mecanismo para que el Estado se quite de cargas de tantas funciones que se le encomendan en el orden jurídico. Entonces, la asignación, pues, en sí es un acto administrativo por el cual se incorpora al patrimonio de las entidades los derechos para explotar sustancias en zonas determinadas. Y estos titulares que fueron asignados no pueden transmitir por ningún concepto ni bajo otra figura esta asignación. Y además, solo pueden celebrar con los particulares contratos para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los lotes que amparan las asignaciones, es decir, para aquellas obras que necesiten hacerse para dar cabalidad a sus funciones encomendadas. Como ejemplo, tenemos la asignación en materia de aguas nacionales y también la asignación en minera, en piedras minerales, para explorar y extraer minerales de alguna región del territorio nacional. Esos pues serían unos ejemplos sobre la asignación. No sé si tengan alguna duda. A manera de conclusión, sobre todo de los temas que a mí me tocaron, creo que las concesiones se hacen más notorias en el ámbito local. Las podemos observar de manera muy, muy palpable en nuestros municipios, ¿verdad? A través de los servicios públicos y de cómo el Estado, ¿verdad?, delega sus obligaciones por medio de las concesiones. Como conclusión por mi parte, pues me doy cuenta de que el derecho administrativo está en todos lados y uno a veces como ciudadano no se da cuenta de todo el trabajo, el trasfondo que viene, el simple hecho de la recolección de basura, de que el derecho administrativo pues se encuentra en todos lados y de cómo pues muchas veces no nos damos cuenta de que está presente en la mayoría de las cosas que hacemos de nuestra vida, en especial pues en este tema que estamos comentando. Bueno, yo lo que puedo rescatar sobre este tema en general es que es necesario diferenciar entre los diferentes tipos de concesiones que hay, que es la concesión del uso y aprovechamiento de recursos naturales y la concesión de prestar un servicio público. Y un problema que veo en nuestro estado, pues, es que a lo mejor el gobierno tiene mucho lo que es el compadrismo y pone a veces o da esas concesiones a amigos suyos, a conocidos, y en realidad no se enfocan en conseguir a alguien que sea profesional en lo que va a hacer. Y, por ejemplo, si le dan la concesión de la basura a una empresa y a veces no pasa la basura, pues ahí hay fallas que se deberían de tomar cartas en el asunto y remover esas concesiones o hacer algo para poder remover en caso de que no estén haciendo bien sus funciones. Yo solamente como conclusión quiero rememorar que la concesión es una figura primordial que van a hacer ante la necesidad latente del Estado al no contar con los recursos necesarios para prestar servicios públicos, para explotar sus propias riquezas que yacen en su territorio. Y entonces las concesiones fungen un papel primordial en el Estado, ya que aligeran esa carga que tiene el Estado cuando no puede prestar sus servicios como debe. Cuando no se puede, las concesiones llegan a suplir la deficiencia que yace en el Estado. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por vernos y por prestar atención. Que pasen un excelente día. Éxito.